Nuevamente, buenas noches. Empezamos la clase del día de hoy. Vamos a terminar el tema de logística de aprovisionamiento y comenzar el tema de la logística de almacenamiento. Entonces, en este momento vamos a iniciar con la presentación. Me comentan cuando puedan ver la presentación. Perfecto. Me indican si pueden ver la presentación en este momento, por favor. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, iniciamos la temática de hoy. En la diapositiva que íbamos la clase pasada, habíamos visto toda la parte de compras. Si recuerdan, habíamos visto como tal la última clase, que era la política de compras. Hemos visto un ejemplo de un par de empresas que tenían esa política de compras y cómo realizaban en general sus compras basados en unos principios. Principios que tenían que ver con normas en general referentes a las compras que puede hacer la empresa, con quién hacerlas y qué procedimiento se puede hacer. En general, cuando llega, por ejemplo, un nuevo gerente de compras, lo que busca es la política de compras, qué política tiene y cómo se manejan en general esos principios. Y además, obviamente, va a pedir qué acuerdos han llegado con los proveedores, qué promociones se han marcado con ellos o acordado con ellos. Y pues todo el proceso de la empresa en general de los productos necesarios para realizar el producto. Entonces hoy terminamos esta partecita. Profe, yo no veo nada. Voy a presentar nuevamente. De lo contrario, tiene que ir a la pantalla principal e ingresar nuevamente a la pantalla de la presentación. Bien, ¿me confirman, por favor, si están viendo? Se salió Brian. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señor. Perfecto. Bueno, las actividades en general del área de compras, la hemos visto, y ética en las compras, que tiene que ver con toda la forma de que no está en la política y que no está prohibido, pero que es necesario seguir simplemente por una política o por una normatividad implícita que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la honestidad de la persona que en este momento estaría comprando. Cortesía y equidad. Hasta qué punto se debe tener esa cortesía con el cliente o hasta qué punto se debe tener la cortesía con
el proveedor, teniendo en cuenta que el proveedor depende que el proveedor depende como tal del comprador o del cliente, hasta qué punto se debe ser cortés con él y hasta qué punto se debe ser respetuoso de las compras que se están haciendo, debido a que si bien es cierto que el cliente tiene, como dice comúnmente o popularmente, el sartén por el mango, de todos modos es necesario tener un código de conducta para con ese proveedor. ¿Hasta qué punto se debe ser cortés, saludar? ¿Hasta qué punto se debe ser cortés con el trato? ¿Hasta qué punto debe aguantarse el proveedor muchas veces la grosería o la patanería de un cliente solamente porque o por mantener esas compras? Entonces, todos esos son códigos de ética. No están establecidos en ninguna política de compras o no están establecidos en ninguna normatividad como tal, pero son normas que se deben seguir dentro de nuestra labor. En general con todos, porque le digo con todos los trabajadores también, con todas las relaciones comerciales. ¿Por qué lo digo? Porque hay cierta relación de poder entre los distintos miembros las, de las empresas que hacen ver que pueden hacer con las personas o pueden ser con las personas un poco déspotas. Me refiero, por ejemplo, a las relaciones laborales. ¿Hasta qué punto una persona con el ánimo de mantener su trabajo debe permitir muchas veces la humillación o malos tratos simplemente porque la otra persona es el jefe? Los gritos, las malas palabras. Entonces, para eso obviamente hay muchas leyes de protección. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Diego. Bienvenido. Gracias, Entonces, vale. bueno, entonces lo que nosotros tenemos acá simplemente es un código de ética que no se puede controlar muy bien con esas leyes, por ejemplo, las leyes de protección de los trabajadores en cuanto a los malos tratos, pues son muy complicadas de mantener. En ese caso, pues uno puede decir o puede comentar acerca del acoso laboral, por ejemplo, pero es mucho más algo que está en el papel que algo que se pueda cumplir o se pueda hacer de forma controlada. Entonces es mejor tener un código de ética para todas las personas que en general hacer una ley que proteja a los trabajadores en ese sentido, eh, en su dignidad, en general en todo lo que se trata de la forma del trato hacia las personas. Entonces, su buen nombre, y eso se maneja ahí en el código de ética de lo que estamos hablando. Entonces, yo quiero que pues me comprendan este punto, por eso me detengo un poco ahí, porque primero que todo, pues somos personas y se merecen las personas un muy buen trato, independientemente de lo que suceda con las relaciones de dinero, las relaciones de poder, las relaciones de trabajo y de jerarquía que manejan jefes, empleados, compradores, vendedores. Entonces, en ese sentido, no porque se haga una compra, se es dueño de ese proveedor. Entonces, en ese sentido, pues quiero que me entiendan este punto. En, Quiero que me entiendan en ese sentido, entonces, pues lo que les estoy tratando de decir en cuanto a que, si bien es cierto que no se puede controlar estas relaciones,
de poder y de trato, sí hay un código de ética del cual uno debe fiarse por el buen comportamiento con los demás, independientemente de las relaciones comerciales que se tengan unos con otros. Información confidencial, salvaguardar confidencias de la empresa y de los proveedores. Esto es un código de ética también muy importante. Muchas personas lo primero que hacen es recolectar datos de la empresa para usarlas de alguna manera con fines lucrativos. Entonces ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando van a un almacén y le piden todos sus datos para la factura, datos en general para la compra, pero esa información es usada no confidencialmente, sino muchas veces esos datos pueden venderse. ¿Con qué objeto? Con objetos comerciales, con objetos comerciales. Y muchas veces también con objetos políticos. Por ejemplo, en un tiempo se ha denunciado, por ejemplo, políticamente como el SENA o el ICBF o esas entidades que deberían ser apolíticas, dar pasos o pautas para ser políticas en el sentido que cogen los datos de los estudiantes, por ejemplo, o de los beneficiarios del ICBF y envían correos, mensajes de texto, etcétera, diciendo que pues deben votar por un candidato, porque ese candidato protegería los intereses de esa entidad. Entonces, no hay una confidencialidad en los datos de las empresas, de las personas, y pues es una gran falta de ética. Para esto, obviamente, también hay una ley de protección de datos y demás que tampoco se cumple a cabalidad. Hace poco se estaba denunciando, por ejemplo, que Uribe, por ejemplo, estaba enviando a los celulares de las personas unas columnas de Vicky Dávila, por ejemplo, pues que protegían su imagen. ¿Y con qué permisos? ¿De dónde salían los datos de las personas para enviarle los mensajes de texto? Entonces, todo eso son preguntas que quedan ahí en el código de ética de los medios de comunicación, de las empresas y demás, de por qué pueden hacer eso con las personas o los mismos, por ejemplo, medios de comunicación, tienen los datos de las personas y hacen comercio con ellos o política con esos datos. Entonces, todo eso es de cuidado además porque ustedes saben que una publicidad de esas pone un presidente o baja a alguien de presidente. Entonces, estamos hablando de millones de pesos, si hablamos de dinero de miles de millones de pesos, pero si hablamos también a nivel político, de muchísimas incidencias a nivel de este fenómeno de la información que en estos días pues se hace muchísimo más visible por muchos temas de conexiones y demás. Bueno, diversiones, ¿hasta qué punto? ¿Tienen los compradores cuentas de gastos? Bueno, esta parte ya es a nivel de los compradores y de las relaciones que se manejan ya por debajo de cuerda, que ya hemos hablado un poco más acerca de ello. Ética en las compras, regalos y donativos. Se aceptan, se prohíben, se rechazan. Yo hace poco hablé un poco con un jefe de Hacienda. Ese no es el cargo, se llama como, no es el ministro, sino en un municipio, se llama secretario de Hacienda, y me decía cómo los bancos, por ejemplo, le llevaban regalos, una bicicleta, un televisor, este es para usted, para su familia, pero después esos mismos bancos pedían pues también regalitos para ellos, como no me saquen la plata en estas fechas, deme más esperita con la plata, porque se trata de dineros públicos que hacen mella en los préstamos de los bancos.
Entonces, de esa manera, los bancos pues hacen esos regalos y donativos con el fin de tener obviamente, muchas de las preferencias que se tienen o que se tenían con otras personas, por ejemplo. Pero básicamente lo que se ve ahí es cuáles son las estrategias que se llevan para con los proveedores o cuáles son las estrategias que se llevan también con los clientes. Es decir, yo les estoy enseñando desde ambos puntos de vista. Ya ustedes, si son proveedores, ¿qué está en el código de ética? ¿Dar o no dar donativos? ¿O la sola calidad tiene mella en ese sentido? Entonces, todo eso está ahí. También con la política, bueno, también en general con las compras, si eso hace una empresa, recibe o no recibe regalos, que muchas veces no, no se hacen por encima de la mesa. Obviamente no se firma un vale o algo por el estilo o un contrato, sino simplemente es, como dicen muchos, sin compromiso, que en general se va a volver con compromiso, porque ahí quedan los compromisos en general también por debajo de la mesa. Usted recibe un televisor, pero por más adelante le van a pedir un favor respecto a un pedido, respecto a manténgame ahí en la lista. Entonces todo eso puede ir en detrimento de la empresa. ¿Por qué? Porque una persona o un jefe, hagamos una suposición, ustedes son jefes de compras de una empresa y le traen un regalo y ustedes aceptan ese proveedor porque es buena gente, pero van en detrimento de la empresa porque ese proveedor no es el óptimo para la empresa. Entonces todo eso se maneja en ese sentido. Igualmente con la pugna de intereses, ¿no? Si la empresa, lo que les decía, es de un amigo o no de un amigo y demás. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eso quería poner un paréntesis ahí. Código de ética, valores y principios, proceso administrativo. Bueno, aquí lo que les digo de los principios que debe tener la empresa. En la parte administrativa, responsabilidades del área de compra, estructura del área de aprovisionamiento, concepto de cross-function, concepto de cross-teamwork, concepto de calidad gerencial o manejo de la ISO, medición del logro o de la calidad, manejo de información y vinculación tecnológica. Todo eso hace parte de los procesos administrativos que se hacen y de los procesos administrativos para con los valores de la empresa, principios de la empresa. Ustedes recuerden que ahora no solamente es misión, visión, sino también valores de la empresa, valores y principios de la empresa o código de ética de la empresa. Entonces muchas empresas dicen, no, pues no solamente nos estamos dedicando a la visión que tenemos a futuro, sino también somos personas y tenemos también valores que nos indican cómo deben comportarse respecto a los principios de la empresa. Entonces está la honestidad, la responsabilidad. Entonces nos dan unos valores ahí por encima que muchas veces ni se cumplen, solamente están nombrados ahí, pero otras empresas sí toman muy en serio esos valores. Entonces dicen, no, la empresa toma muy en serio el valor de la puntualidad. Entonces la primera llegada tarde, un memorando, la segunda llegada tarde, segundo memorando, y la tercera llegada tarde ya no pertenece a la empresa. Por ejemplo, solamente es un ejemplo, siguiendo o siendo consecuentes con los valores de la empresa. En cuanto a otros valores relevantes, se hacen, por ejemplo, enfoque del medio ambiente, también eso hace parte del código de ética. Una empresa no tiene por qué ser o no está obligada a ser ecoamigable, pero dentro de esos códigos de ética y valores está también eso, ser ecoamigable. ¿En qué sentido? Comprar materiales que sean también respetuosos con el medio ambiente, que utilicen energías renovables o energías limpias,
e igualmente pues el manejo con los proveedores de esa manera. El enfoque del servicio al cliente es otro punto de vista, es decir, servir muy bien al cliente de manera que esté satisfecho con su calidad, y de esa manera se hagan todas las compras y las ventas, obviamente. Y enfoque de manejo de la competencia. Este sí ya es ser respetuoso con la competencia, con las personas que venden lo mismo que nosotros o producen lo mismo que nosotros. En cuanto al aspecto legal, mantener contratos y acuerdos con los proveedores, en este sentido, que no solamente sea de palabra, sino que todo lleve un contrato escrito debidamente legalizado. Igualmente, la actitud y disposición para solucionar adecuadamente los conflictos y diferencias con los proveedores. En general, aquí se habla de conflictos por pagos, por cuotas, por tardanza en los dineros, por tardanza también en los pedidos, porque no llegan a tiempo, etcétera. Entonces son cosas que suceden y se pueden resolver con aspectos legales ya como tal. Respeto por el proveedor, su cultura, su negocio. Eso también tiene que ver con el buen trato. El código de ética para el proceso de negociación, lo que hablábamos de regalos y donaciones, las atenciones por debajo de la mesa, participación en eventos, precio legal, beneficio legal para la empresa. Hay más procesos económicos ahí también que tienen que ver con los precios, bajar precio para quebrar la competencia y luego ganarse ese cliente, y cuando la competencia no esté en juego, simplemente esté quebrada, entonces se pueda subir el precio que se quiera. Es un fenómeno que se llama dumping. No sé si alguien lo conozca, el dumping. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? No, señor. Bueno. El dumping sí, más o menos es eso, que se le baja el precio a los productos cuando la competencia ya no exista, entonces les suben lo que quieran, porque ya la competencia está fuera de competencia, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, muchos países al exportar llevan productos a muy, muy bajo precio al país que van a exportar. Lo que hizo, por ejemplo, Haití, Estados Unidos con Haití. Les vendió arroz muy, muy barato. Además, porque Estados Unidos tiene subsidiado el arroz. Entonces, lo que se hizo fue que se le bajó el precio al arroz internacional, el precio que venía de Estados Unidos. Los productores en Haití, pues quebraron porque no podían competir, con esos proveedores del extranjero o esos productores del extranjero que tenían unos precios muy, muy bajos, que ellos no entendían además por qué los precios eran tan bajos. Pues uno, porque Estados Unidos subsidia el sector agro, entonces los precios de los productos son muy, muy bajos. Y dos, porque estaban haciendo un dumping, que era bajar o vender los productos por debajo de las ganancias, es decir, sin obtener ganancias, sino pérdidas. Y de esa manera se quiebra, como les digo, el productor o la competencia en ese país, y simplemente cuando se quiebre, entonces se puede subir el precio del arroz lo que se quiera. Entonces eso tiene un arma de doble filo, obviamente. Bueno, los consumidores supuestamente van a tener productos baratos, pero se tienen dos inconvenientes. El primero es que el país no va a producir arroz, con lo cual se va a
se van a reducir los empleos. Entonces van a echar mucha gente de esos que están produciendo arroz. Uno, por ese lado. Y dos, luego de quebrado el productor de arroz nacional, simplemente el productor de arroz internacional va a subirle el precio a lo que quiera, porque ya no tiene competencia y va a crear un monopolio. De esa manera, el país se ve muy afectado, porque inicialmente se dañan muchos empleos y segundo, porque el precio del arroz va, en el largo plazo, va a subir. Entonces, eso se maneja de esa manera y quiero que lo tengan en cuenta, que todo eso va en el código de ética, aunque hay una ley antidumping, obviamente, antimonopolio también, pero en todo caso, más está en el código de ética que en otra cosa. Obviamente, ustedes ya saben que estamos en un sistema donde se vale todo, por decirlo de esa manera, con el ánimo de generar ganancias y más ganancias, entonces se hace lo que sea necesario para poder hacerlo. Pero sobre todo es bueno tener ese código de ética pendientes. Muy bien. Métodos para la compra. Entonces hay varios métodos. Entonces, por favor, ¿me ayuda alguien con la lectura? Según el factor del tiempo de compra. ¿Me leen ahí, por favor? Métodos para la compra. Según el factor del tiempo de compra, A. Ajustadas a las necesidades, se compra lo necesario. Productos de poca rotación, el problema es de tiempo. No se tiene stock. Muy bien, Diego. Diego, muchísimas gracias. Bien, en este método, gracias. Bueno, en este método tenemos que, según el factor del tiempo de compra, podemos comprar muchísimo o poco, dependiendo de las necesidades. Es decir, se compra lo que se necesita y pues en ese sentido no tenemos obviamente stock, porque se está comprando solamente lo que se necesita. No almacenamos, sino que lo que se compra se gasta. Es de esa manera que se dice ahí, que es según las necesidades de compra. Muy bien. Vamos con el segundo método, por favor, para que me lo lea otra persona. Métodos para compra. B. Para periodos futuros específicos. Materiales con consumo regular, variaciones de precio en el tiempo, periodos variables de consumo, costo, almacenamiento, depende aprovisionamiento o del consumo. Muy bien, muchas gracias, Laura. Para este método, los materiales se consumen regularmente, es decir, que no es para un periodo o para una tarea específica, sino para la empresa funcione, para que la empresa funcione regularmente. En el anterior se me olvidó darles un ejemplo. ¿Se les ocurre un ejemplo que no tengamos stock, sino que se compre solamente lo necesario, productos de poca rotación y que solamente sea para una necesidad específica? ¿Qué podríamos comprar en una empresa que sea de esta naturaleza? ¿Qué me pueden decir de un ejemplo que podamos comprar solamente lo necesario para solamente una necesidad específica? ¿Qué producto podría ser? ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes? ¿Cómo? Profe, lo de aseo. Sí, para una necesidad específica de aseo, por ejemplo. Entonces, son productos de poca rotación porque no se están utilizando todo el tiempo, de hecho. Dependiendo de qué empresa también, obviamente. Y para
este ejemplo de los métodos de compra para periodos futuros específicos ya es más sencillo. Materiales con consumo regular, variaciones de precio en el tiempo, periodos variables de consumo, costo de almacenamiento, y depende del aprovisionamiento. Para este ya es materiales que se usan para el proceso casi todo el tiempo. Según la forma de comprar, sobre contrato o hay compras agrupadas. Si hay sobre contrato, quiere decir que se hace un contrato antes de esa compra. Bueno, otra persona para que me lea estos 2 puntos, por favor. Métodos para comprar. Según la forma de comprar sobre el contrato. La negociación de precios, incremento de exigencias, seguridad, abstencimiento continuo, enfoque legal, acuerdo por inspecciones, garantías, etcétera. Compras agrupadas según origen, catalogación, rotación, costo. Se agrupan los pedidos para disminuir costos y gastos. Bien, bien, muchas gracias. Apagamos el micrófono, por favor. Muy bien. Según la forma de comprar, si se compra sobre contrato o se compran agrupadamente. Sobre contrato, pues hay una mejor negociación de los precios porque se hace un contrato general y se deben respetar esos precios. Y no hay un incremento de existencias porque simplemente se hace un contrato para que le traigan a la empresa periódicamente. Obviamente no se está pidiendo todo al mismo tiempo y hay una seguridad de abastecimiento continuo, es decir, como les digo, generalmente pues se le trae de a poco y dependiendo del gasto que vaya teniendo la empresa. Y es un enfoque legal, es decir, no de palabras solamente, ni de pedido informal, ni de amigos, sino un enfoque de documento legal. Siempre mantener todo documentado, firmado, especificado, con fechas y demás. Luego hay un acuerdo por inspecciones, garantías y demás. Igualmente con las compras agrupadas, ya se tiene algo totalmente distinto porque podemos pedir según el origen. Por ejemplo, si viene de Antioquia, tenemos la empresa aquí en Bogotá, y si pedimos de Antioquia, pues entonces pedimos de una vez desde todos los proveedores que haya en Antioquia, todo lo que nos sirva de ese lugar porque tenemos un cargamento desde allá. O por catalogación, es decir, se tiene un catálogo, entonces se pide según ese catálogo, lo que haya dentro del catálogo, eso mismo se va a pedir. Y según la rotación, entonces según lo que se vaya acabando, se va comprando agrupadamente, es decir, si se acabaron 10 productos al mismo tiempo, pues 10 productos se compran en esa agrupación de lo que se va a comprar. Y también según costo, de pronto por una promoción y demás que se haga. Se agrupan los pedidos para disminuir costos y gastos. Generalmente en la empresa se agrupan por estos motivos que dimos, origen, catalogación, pero hay un ejemplo, según origen, si todo viene de papelería, por ejemplo, pues allá mismo se compra esferos, lápices, eh, cuadernos, pegante para hojas y demás, porque allá mismo en la papelería se van a conseguir. Entonces no vamos a ir a la fábrica de esferos, a la fábrica de papel, a la fábrica de, qué sé yo, marcadores, y a cada uno le vamos a comprar, no. Simplemente le vamos a comprar a uno de la papelería y la vamos a agrupar en un solo pedido. Bueno. Métodos para comprar. Otra persona que me lea, por favor, las compras programadas.
Métodos para comprar. Compras programadas. Según el consumo real, el proveedor es un almacén propio. Buena calidad por conciencia del proveedor, buen nivel de oportunidad, reducción de inventario, bajo costo de compra. Muchas gracias, Laura. En este punto se tiene que las compras se pueden hacer según lo que se va acabando si no hay una programación o si no hay una previsión de lo que se va acabando. Es decir, yo sé que en una semana se me va a acabar tal producto, entonces voy a programar que cada semana automáticamente se genere la compra de ese producto. Tiene muchas ventajas. Obviamente el nivel de oportunidad, pero pues tiene muchas ventajas en lo que tiene que ver con la reducción de inventarios, porque no compro todo en un solo lote, sino que me las van trayendo programadamente, lo que ya habíamos visto un poco. Y el bajo costo de comprar, porque si yo compro a largo plazo, con unas compras programadas, puedo negociar un mejor precio. Es decir, me pueden dar un mejor precio por esas compras si las hago realmente desde un principio y programo las entregas no sé, mensual, quincenal, semanalmente, para que me las lleven a la empresa. Entonces, en ese sentido, se puede ahorrar dinero por la compra agrupada y programada, obviamente. Otra persona que por favor me lea. Métodos para compra. Tercero, según el mercado, según programa de producción, estudio permanente del mercado, pronósticos de cantidad y precio, asegurar aprovisionamiento futuro, método para consumo estable. Gracias, Diego. En este punto, los métodos para comprar según el mercado dependen de la producción, es decir, según lo que se programe de producción. Y pues en este ejemplo cabe mencionar las temporadas de flores, porque según el mercado que haya en otro país, pues se van a comprar aquí el aprovisionamiento para ese mercado, para ese programa de producción. Y según los pronósticos de cantidad y precio, obviamente, dependiendo de algunos sectores que produzcan antes o después. En ese sentido, podemos ver nosotros que puede tener un enfoque de compra de materias primas o un enfoque de venta de productos terminados. Voy a nombrarles, por ejemplo, aquí las floras cuando venden sus productos, pues tienen un precio alto cuando están bajo, perdón, cuando están en temporada, y cuando no están en temporada un precio un poquito más, más bajo. De alguna manera, si se compra programadamente cuando esté la temporada de ese producto, pues simplemente vamos a ahorrar un dinero. Si nosotros, por ejemplo, compramos nuestro mercado para la casa según los precios que estén de los diferentes productos, terminaremos comprando aquellos productos que estén más baratos en el mercado. ¿De qué depende que los productos estén más baratos? De que haya pocos de esos productos en el mercado. Digamos, si una helada mató unas cosechas grandes del limón, simplemente el limón se va a subir de precio porque va a estar escaso. Y si va a estar escaso, las personas lo van a buscar más y por lo tanto los compradores, los vendedores, los vendedores mejor, están siempre pendientes de cuántos compradores hay. Si hay muchos compradores, obviamente van a subirle de precio porque si no compra uno a ese precio, pues va a comprar el otro. Y porque está escaso, obviamente. Y pues si está escaso, se le puede subir más el precio según los
vendedores. En ese caso, uno puede comprar el mercado de la casa según cómo esté fluctuando los precios de los diferentes productos. Recuerden que suben y bajan dependiendo de cuánto haya en el mercado. Métodos para comprar especulativas. Otra persona, por favor, que me lea. Métodos para la compra. Cuarto, Métodos especulativas. para comprar especulativos. Mayor riesgo a lo normal. Se usa por la valoración de precio, basado en la utilidad que se pueda obtener. Sí, continúa, Luz. Bueno, gracias, Luz. Métodos para comprar las especulativas, obviamente se refiere a la forma de que las personas prevén el precio de los productos. Es decir, si prevén que va a estar barato el otro mes el trigo porque ¿Iba qué? Buscando en la última, ¿qué? No. Se usa para la valoración del precio basado en la utilidad que se pueda obtener. Requiere compromiso de otras áreas, inmoviliza el flujo de... flujo de caja. Bueno. El flujo de caja, Luz. Gracias. Bueno, entonces, gracias, Luz. Los métodos especulativos, como les decía, dependen muchísimo de la forma en que se compra de acuerdo a las expectativas que tengan las personas de los precios en el futuro. Entonces, si yo sé que en el futuro va a estar más barato, no compro hoy, sino compro mañana. Si yo sé que en el futuro va a estar más caro, entonces, o si sé o creo que va a estar más caro, entonces compro hoy en lugar de comprar mañana. En ese orden de ideas, especulo con el precio, imagino cómo va a estar mañana para tomar la decisión de comprar hoy o de comprar mañana. Bueno, compras electrónicas. Este ya es un punto algo diferente conforme a las tecnologías. EDI, que significa Electronic Data Interchange, intercambio de documentos vía telefónica también, software para comunicaciones, documentos, pedidos, facturas, órdenes de pago. Todo eso hace parte de lo que ahora se hace con las compras electrónicas. Si ustedes conocen de pronto Mercado Libre, si conocen el éxito, la aplicación, uno compra y simplemente da la dirección y les llega a la casa. Muchas veces va incluido el envío, otras veces no. Depende de qué sitio sea y la confiabilidad de ese sitio, porque uno puede entrar a cualquier sitio en la red y simplemente dar su dinero porque puede ser estafado. Entonces, la idea es que sean sitios confiables. Y esos sitios confiables tienen unas normas, ya sea de popularidad, la página segura. En ese sentido, pues tenemos que estar muy seguros que esa es la aplicación y pues que no nos roben los datos de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que estar pendientes de cómo funciona. Muy bien. No solamente para las compras que hay hoy en día electrónicamente, sino también los softwares que utilizan para la comunicación, los pedidos, para hacer las facturas y las órdenes de pago. En ese sentido, nosotros no solamente tenemos tecnología para comprar, sino también
eh, para hacer toda la facturación o toda la venta de una forma electrónica y no tener tantos documentos escritos y en papel que pueden demorar incluso la comunicación entre una parte y otra. Es decir, si yo compro electrónicamente, esperaría que me llegara a la casa y no solamente, y no tener que ir por la factura, por ejemplo. Entonces, en esos aspectos importantes está, obviamente, todo lo que tiene que ver con el intercambio electrónico. Profe, una pregunta. Esas Sí, facturas, esas facturas cibernéticas, ¿qué programas hay para eso en internet o qué? Es que ese tema me interesa, el de las facturas por medio de red. sí, pues hoy en día hay todo un sistema de facturación electrónica. Obviamente se debe contar con la DIAN del programa, porque obviamente hay que darle cuentas a la DIAN o al gobierno en general de cómo se realiza la facturación. Entonces hay unos programas que se manejan todo lo logístico, inventarios y demás, que uno puede comprar, porque en general tienen costo y pues no solamente son para la facturación, sino también para la contabilidad en general de la empresa. Y todo eso obligatoriamente tiene que estar anclado, digamos, acá en el caso de Colombia, a la DIAN, obligatoriamente. Claro que sí, porque uno factura es para eso. Se factura solamente para dar informe a la DIAN. De lo contrario, la empresa no tendría mucho, de pronto, para dar cuentas al dueño de la empresa y para tener claridad de la información. Pero en general se factura para darle cuentas al gobierno de cómo se lleva el cobro o las ventas y demás, y de qué manera se van a pagar esos impuestos. Hoy, por ejemplo, hay que darle cuentas al gobierno de qué se compró o qué vendieron las empresas sin IVA. ¿Para qué? Para no pagarle ese IVA al gobierno, sino dárselo a a los compradores. No sé si hoy alguien compró algo con el descuento del IVA. No, profe, por el contrario, yo creo que estoy como en desacuerdo con esa medida que tomó el gobierno precisamente en esta situación de este problema de COVID. Me parece una medida irresponsable. Pues no sé quién si mis compañeros habrán comprado algo, pero pues me pareció algo demasiadamente irresponsable permitir que se aglomerara tanta gente sí, en supermercados de marca y todo eso a comprar cosas sin sentido, ¿verdad? En esta situación tan grave. Claro que sí. De hecho, pues se está criticando mucho la medida en las redes precisamente por la aglomeración. Más que beneficiosa la medida para reactivar la economía, puede ser hasta perjudicial. Ahora bien, la idea hubiera sido una compra sin IVA de pronto por número de cédula o una compra sin IVA repartida de alguna manera en diferentes días o una compra sin IVA electrónicamente, pero pues excluye porque no todo el mundo está bancarizado. Entonces se trató de ser lo más inclusivo posible, pero en general hubo aglomeraciones en los grandes almacenes para compra de televisores, sobre todo. Entonces, gran inconveniente eso. Pues no se le critica a las personas que compren, porque por eso ahí están los descuentos. Hay que criticar más bien cómo se están manejando esas políticas desde el gobierno y cómo las empresas están llevando incluso el dinero que iba para el gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque muchas empresas comenzaron a subir los precios antes del día sin IVA y de esa manera el IVA
ya no se va para el gobierno, sino que se quedan las empresas. Es decir, si un producto aproximadamente vale 100.000 con IVA, vale 82.000 sin el IVA. Y si el momento de venderlo, entonces la empresa no lo vende a 82.000, sino que lo vende a 100.000, se ahorra el IVA de todos modos y no se lo paga el gobierno. Entonces nada obliga a las empresas a que mantengan ese precio. Entonces es inconveniente por muchas razones. Lo que se puede ver ahí en lo de las aglomeraciones de hoy es una falta de planeación, porque esa medida no fue pensada bien. Esa medida se pensó con la reforma tributaria, y se pensó de manera que las personas tuvieran una rebaja en el IVA, de hecho subiendo otros impuestos por otros lados. Hay que ver cuáles son los beneficios económicos en este momento para que las personas pudieran reactivar un poco más la economía comprando y detener la deflación que había, pero más que todo hay que ver si fue beneficiosa en términos de aglomeraciones que se presentaron el día de hoy. Posiblemente el pico de contagio o posiblemente se aumenten los casos de contagio mejor, pues respecto a los demás días. Y en todo caso hay que ver también si fue beneficioso para la economía. Pero sí tiene razón en cuanto a que la política fue desastrosa en esos términos, y también en los términos de que la plata ya no se fue para el gobierno, que muchas veces se va para obras sociales, sino se quedó en las empresas. Entonces también es criticable por ese lado. Bueno, en los programas, en este momento podríamos hablar de programas generales solamente para manejar, bueno, solamente no, para manejar todo lo de la empresa, que son esos programas que manejan la contabilidad, la logística, el personal, y el personal es en general los recursos humanos con sus prestaciones, con sus asignaciones de trabajo. Entonces, todo eso lo pueden manejar hoy en día los programas contables. Esos programas contables los pueden comprar. También hay versiones para estudiantes, y comenzar a usarlos es una forma, comenzar a usarlos por los estudiantes, una forma educativa de prepararse para esas funciones que realiza la empresa, funciones de inventariado, funciones de asignación de recursos y de producción. Todo eso va en esos programas, y pues son muy completos y no son tan complicados de manejar, pero la idea es que puedan adquirir una versión de esas, que puedan ensayar y puedan ir preparándose para ello, para manejar muchas de las funciones que manejan las empresas, y que la información se maneje desde allá. Todo esto a nivel de compras electrónicas, pues estamos hablando de programas que realmente benefician la información de la empresa. No sé si responde la pregunta, Byron. Se me fue Byron. Oye, profe, qué pena, estaba en el baño. ¿Me puede repetir Tranquilo. la pregunta? No sé si responde la pregunta con esto de los programas que... pues sí, me dice que no está de acuerdo con eso. Pero no estoy de acuerdo con lo del IVA o del día sin IVA. Pero en general lo de los programas contables que manejan toda la logística, contabilidad y demás de la empresa,
pues, ¿qué le interesaría? O sea, ¿qué tema específico le interesaría? El tema de la facturación electrónica me parece muy interesante. Pues estoy en este momento como con un proyecto precisamente utilizando herramientas web. Entonces sí me interesaría mucho de la facturación electrónica. Obviamente pues todavía no tengo la capacidad económica como para decir que puedo rendir tributos al gobierno o algo así, pero pues sí es algo que a futuro me interesa demasiado. Sí, hay varios facturadores, pues, desde que se aprobó esa facturación electrónica y la DIAN tiene que dar la aprobación, obviamente, de esos facturadores. Pero hasta el momento lo que más se conoce es la de Word Office, no sé si la han escuchado. Y hay otra que se llama Aliado. Las pueden conseguir para aprendizaje, pero las versiones de facturación electrónica son muy beneficiosas en general, no solamente para ahorrar papel, sino para ahorrar tiempo en la facturación y en el informe que se le da a la DIAN. Recuerden que todo se hace para la DIAN en general, para poder darles a ellos el informe de ventas. Bueno, eh, todo eso se hace en la red, por internet, y la idea es poder facilitar todos los procesos electrónicos o los procesos, eh, mejor, lo digo de una mejor manera. La idea es poder facilitar los procesos de compras y ventas con la conexión a internet y facilitarlos en términos de tiempo, facilitarlos en términos de uso de la información y rapidez de esa información que puede fluir más fácilmente por vía electrónica. El e-commerce, que se volvió muy popular en estos días, sobre todo en varios sentidos. El primer sentido es la compra por internet viendo catálogos, y la compra reduciendo costos de transporte. Si uno va al almacén, tiene que desplazarse, gastarse todo un día. Pero si yo voy a cotizar, por ejemplo, un producto, solamente tengo con el e-commerce, o el comercio electrónico, pueden llamarlo de las dos maneras, pues se puede hacer simplemente dando un clic, viendo un catálogo y comprando, haciendo el pedido. Todos estos pedidos generalmente aceptan devoluciones, es decir, que si el producto no funciona o no llena las expectativas, simplemente se devuelve y ya está. En todo caso, todo esto se puede hacer precisamente por la facilidad que ha producido la Internet dentro de los procesos de compra y venta de productos. El segundo sentido que se puede ver dentro de estas transacciones electrónicas ya no tiene que ver con la compra y la venta, sino con la logística en general de las entregas, que se hizo más evidente, perdón, en esta época de pandemia, porque las personas ya no salen a comprar, sino que simplemente las entregas se hacen electrónicamente, o las entregas se hacen en la puerta de su casa por medio de los pedidos electrónicos. Entonces esa forma de compra y de llegada a la casa de los productos, pues es un gran beneficio para todas las personas. Entonces no solamente la vitrina electrónica de yo voy y miro la vitrina, toco el producto, lo pruebo, lo analizo, miro las medidas, todo eso, sino ya todo lo hago de manera electrónica, y de esa manera también me llega a la propia casa por toda la logística que se hace en relación a las entregas de los productos comprados. Entonces, en esta época obviamente aumentaron esas compras electrónicas y los pedidos electrónicos de los productos. Bueno,
Selección de la forma de transporte, ya esto ya lo habíamos visto un poco, de carretera, ferrocarril, marítima, aérea, tubería, de esa manera se hace. Bueno, aquí terminamos lo que les digo, la parte de logística de aprovisionamiento, de compra de materiales, de productos y demás. Nos queda pendiente la logística de almacenamiento, que ya hemos visto pues algunas partecitas, pero verla como a nivel general, digamos, de lo que es la forma de almacenar, la forma de inventariar. No todo lo hemos visto, hemos visto algunas partes, pero hay que de pronto profundizar en algunas cosas y generalizar en otras. Igualmente, la logística de distribución, que tiene que ver con la forma en que los productos salen del almacén o salen de la fábrica y llegan al cliente final. En ese caso, pues, antes que nada, vamos a ver, miremos acá, aquí están las referencias bibliográficas, para que los tengan en cuenta. Bueno, entonces va a ser una pausa pequeñita, vamos a llamar lista. Y pues quería preguntarles qué preguntas tienen hasta aquí, hasta este momento. ¿Preguntas, no? Profe, lo que pasa es que he tenido inconvenientes con mi internet y cuando ingresé, escuché cuando estaba diciendo algo de la facturación electrónica, que habían unas para practicar gratis o me confundí. Sí, sí, señora. No solamente de facturación electrónica, sino todo lo que tiene que ver con el sistema de información de la empresa. Los sistemas de información no solamente sirven para facturación, tienen muchas funciones. Entonces, de esos también está toda la logística de la empresa, las manejan los programas. Y pues está eso, la facturación, que es una partecita de la empresa, pero también hay una gran parte, pues que hace parte de la facturación, que es todo lo que hacen los contadores, que es la contabilidad de la empresa. Y lo segundo es todo lo que tiene que ver, obviamente, eh, con la logística y la producción y la asignación de recursos y demás, de los recursos humanos. Entonces, todo eso hace parte de los sistemas de información de las empresas. No sé si ustedes han estado en la parte de la administración o de las oficinas de las empresas. Generalmente manejan un programa en el cual las personas entran datos. A veces son programas muy complicados de manejar y pues solamente unos pocos saben cómo ingresar esos datos. Son en general programas muy resistentes a muchas cosas, a entrada de intrusos y demás, pero de todos modos son muy demorados en el uso. Entonces son muy complicados en ese sentido. Otros que son pues son más modernos y pues se resisten más a la forma de ver los datos hoy en día y pues se muestran muchísimo más amigables con la conformación de esos datos. Entonces ustedes van a ver de todo, ustedes son muy jóvenes, cuando entren a esas empresas, a esos procesos administrativos, van a ver programas muy actuales, como van a ver programas muy viejos. Yo estuve en una empresa que se supone que es de moderna a nivel tecnológico y utilizaban un programa viejísimo. Pues en ese programa mantenían un montón de datos y ya sacarlos de ese sistema se les complicaba bastante. Entonces, esos datos
los manejaban en ese programa viejo, y ahí manejaban todas las bases de datos de las personas, manejaban todos los deudas, manejaban, ahí en ese punto pues se manejaban muchísimo dinero en ese programa, pero era un programa bastante obsoleto en ese sentido porque no era como tal fácil de manejar. Entonces les tocaba hacer toda una capacitación para que la gente aprendiera a manejarlo, y de hecho pudiendo manejar unos programas mucho más sencillos. Pero bueno, es como funcionan las empresas, y actualizarse a esos programas pues no debe ser sencillo, debe costar mucho dinero, pero en todo caso se debe estar al pendiente de cómo son esos sistemas de información. Y les comento nuevamente, no solamente para lo que tiene que ver con la facturación, sino para todo lo que tiene que ver con la logística, para lo que tiene que ver con la contabilidad, la asignación de recursos para la producción, y también obviamente lo que tiene que ver para el personal, seguridad social y demás. Bueno, voy a llamar aquí lista, no sé si están viendo la pantalla, es Diego Alejandro Fernández, Luz Alexis Gómez, Presente. gracias. Byron Bolaños, Presente. gracias. Laura Quintero, Presente. muy bien. Ahora sí, preguntas adicionales. Profe, faltó Brian. Profe, qué pena, es que tengo el internet fallando. Sí, está intermitente. Gracias, sí, Brian Bueno, Muñoz, ya lo había visto. Brian Muñoz, gracias. Bien, entonces tenemos aquí la parte de, les voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces tenemos aquí lo que les he comentado, la parte de logística de aprovisionamiento. Obviamente hay una parte de logística que se puede manejar de una forma distinta, que tiene que ver con el almacenamiento. Entonces, aprovisionamiento, almacenamiento, distribución. Dentro del almacenamiento está todo lo que es almacenes, cómo se organizan los almacenes, de qué manera se pueden mejorar esa distribución en los almacenes, cómo se puede hacer una mejor, una mejor distribución de la maquinaria, las vías de transporte de las personas y demás. Por ejemplo, de los carros que transportan la mercancía dentro de la empresa. Esto hace parte del almacenamiento, pues cómo se va a inventariar también esos productos dentro del almacén, qué empaques van a tener, qué características. Pues todo eso hace parte de el almacén, del almacenamiento. Bueno, aquí les voy a compartir entonces el tablero. Me confirman si pueden ver la pantalla nuevamente. Bueno, pueden ver la pantalla, ¿verdad? El tablero. Señor.
Sí, señor. Gracias. Entonces, lo que nosotros teníamos hasta el momento tenía que ver con una logística de entradas de los productos. Y eso viene desde los proveedores hasta, hasta el almacén como tal. Entonces, lo que tenemos que estar pendientes es también dentro del almacén cómo funciona, porque una cosa es cómo funciona la entrada al almacén o a la entrada a la planta y demás, pero otra cosa es cómo funciona dentro de la planta. Y dentro de la planta, pues, funciona con la llegada de los productos, el recibimiento de los productos, que también hace parte, obviamente, del aprovisionamiento, el recibimiento, y pues tiene una confluencia acá en lo que es la logística de almacenamientos. Entonces, aquí dentro del almacén, podemos nosotros estar al pendiente de cómo llegan los productos, hacer el conteo de calidad de pronto, para hacer devoluciones, muchas veces se hacen devoluciones, y pues la calidad también se mide de esa manera, se mide de tal manera que los productos pueden venir defectuosos, dañados y demás, pues en mayor o menor medida. A lo que se refiere o en todo lo que se refiere con los productos en el almacén, pues se está hablando de cómo la empresa va a pedir, cómo se comporta la producción, cómo se comporta también el jefe de almacenes, de hecho, porque en el almacenamiento también está la planeación dentro de la producción, y también está la planeación de los pedidos que se están haciendo, porque no se puede pedir obviamente más de lo que tiene de capacidad el almacén. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta cuando estemos hablando del almacenamiento. Entonces, aquí vamos a poder mirar este documento. Podemos mirar cómo funcionan los almacenes desde adentro. Digamos, si funcionan con racks. No sé si ustedes conocen lo que son racks. ¿Saben de lo que estoy hablando? No, señor, profe. Bien. ¿Saben lo que son los pallets o las estivas? Eso sí ya lo tienen pendiente, ¿verdad? Sí, señor, eso sí. Bueno. Los racks simplemente son unas estanterías que sirven para el almacenamiento de los productos dentro de dentro de la bodega, el almacén, con el fin de que puedan ocupar el menor espacio posible y aprovechar al máximo todo el espacio de la empresa. Aquí les voy a mostrar una imagen de cómo sería un rack. Me voy a compartir la pantalla, pero la idea es que pues dentro de los racks va precisamente en los pallets o las estivas. Recuerdan, no sé si ustedes recuerdan las unidades que llevábamos dependiendo de los niveles de empaque que se tenían de las estivas o antes de las estivas. Es decir, primero va el producto tiene un empaque en sí, y después del producto en sí va una caja
y después de la caja va como tal la estiva. Eso, es oficial. La estiva en varias, en general toda la estiva compuesta de varias cajas. Y esas estivas pues se almacenan en estos racks que les estoy diciendo. No sé si pueden ver ahí la pantalla. Entonces quiero que observen cómo funciona. Aquí no está al 100%, obviamente, simplemente se maneja un porcentaje. Bueno, no ha estado utilizada, de hecho, hay 3 estivas. Y como tal, se manejan unas cajas de madera para poner las cajas o poner el material que se maneje dentro de la estiva. Ustedes también saben, obviamente, cómo se mueven esas estivas, ¿verdad? ¿En qué se puede manejar las estivas o en qué cómo se mueven las estivas alrededor de la empresa o cómo se mueven alrededor de todo de toda la producción? ¿Qué las mueve? ¿Qué vehículo? ¿Cómo se llama el vehículo que las mueve? Un gato, ¿no? Un gato. Mucha carga, un gato. Sí, un gato, pues, o más conocido como un montacarga. Sí, profe. Sí, señor, un montacargas. Manual. Montacarga. Sí, Sí, señor. el gato más que todo es el manual, el montacargas un poquito, se llama más al electrónico o dependiendo del combustible que maneje. Y ese montacarga obviamente pues tiene un gancho, coge la estiva por debajo y la puede ubicar donde se desee. Para estos racks obviamente se necesita unos montacargas especializados que son mucho más altos y que pueden elevar las mercancías dependiendo de la necesidad de la empresa. Pero la idea es que se aproveche no solamente la parte de abajo de la carga, sino que se aproveche toda la altura de la bodega. De esa manera se reparten todo el almacenamiento, ¿no? Entonces tenemos la estiva, en la estiva van las cajas, se acomodan pues estratégicamente y amarradas estratégicamente, y dentro de las estivas se hace como tal un almacenamiento dentro de toda la bodega. Con el montacargas se cogen las estivas y se ponen en estos racks, que son los que estamos viendo acá, de esta manera que se ve aquí las 3 que dice ABB, las 3 estivas. Bueno, las estivas solamente son las pequeñitas de madera que están debajo. Y en general toda la estiva se le conoce a toda la carga que está ahí en ese momento, y pueden acomodar miles en una sola bodega de pocos metros de superficie, por lo que se está aprovechando todo el espacio aéreo, todo el espacio vertical. Recuerden que estamos hablando de un espacio horizontal, que es el piso, que puede tener, qué sé yo, 500 metros cuadrados. Pero si se pusiera una estiva por cada uno de por cada una de la superficie, no se aprovecharía el espacio como se aprovecha si te tienen varios pisos. Bueno, las estivas aquí arriba están llenas de cajas pequeñas, como pueden ver, abajo también, como para frutas o algo por el estilo. Y en la parte superior derecha, si pueden ver, pueden observar que están vacíos todos los espacios. Bueno, estos son los racks y es como funciona dentro de la planta para el almacenamiento. Otra cosa que hay que tener en cuenta en toda la logística del almacenamiento
No solamente es cómo se apilan las cajas o las estivas y demás, sino cómo se hace el empaque. El empaque, pues ya habíamos visto una parte también, solo quiero dar unas generalidades acá. Tiene que ver con la forma en que se hace no solamente la protección de los productos, sino también la promoción de esos productos con el empaque. Es decir, cuando nos compramos un producto, no estamos comprando solamente el producto, también nos venden la publicidad de ese mismo producto en el empaque. Es decir, una lata no viene solamente blanca, porque lo que importa es el atún que va adentro o la cerveza que va adentro. No, importa también e importa mucho la publicidad que se le hace a ese producto por medio de el empaque. Entonces es muy importante la etiqueta, los colores y demás para todo lo que tiene que ver con la logística de almacenamiento, porque se maneja ahí dentro. Entonces, logística de almacenamiento y de empaque y todo está inmerso en esa forma de empacar los productos. Muy bien, entonces quizás nos falte un poco más acerca del inventariado. Vimos una forma de inventariar en el salón, como pues con un sistema que es el Excel, cómo podríamos nosotros costear todo lo que está dentro del almacén. ¿Por qué es necesario costearlo? Porque tiene muchísima importancia dentro del valor de los activos de la empresa. Es decir, eh, es un producto que cuesta y es un producto que la empresa debe valorarlo de alguna manera. No sé si recuerdan qué método de valoración vimos en clase, para que me acuerden, por favor. De cómo costear los productos que están dentro de la bodega, cómo los costeábamos, cómo valorábamos esos productos, de qué manera. Entonces teníamos varios métodos. Entonces, ¿alguien recuerda uno de los métodos para valorarlos? Creo que vimos unos 4 métodos. Eso ahora también iba lo de índice de precios, ¿sí? Sí, no recuerdo pasada, ¿sí? No tanto eso, sino yo llevo unos productos y los tengo en la bodega, en el stock de la empresa. ¿Cuánto valen esos productos? ¿Valen según su entrada a la empresa, según la fecha que entraron, según qué valen esos productos, según el promedio de lo que valieron todos, según qué, o según cada producto que entró, voy a valorarlo, o de qué forma yo voy a hacer para saber cuánto valen todo o cuánto vale todo mi inventario, de qué forma yo puedo saberlo, de qué método estoy hablando ahí. ¿Qué métodos vimos para valorar inventarios? El FIFO, Sí, muy bien. ¿El ABC también? la ABC. No, el ABC no. El FIFO sí van por ese camino. Ninfo, Está el FIFO, que son los primeros en entrar, son los primeros en salir. Eh, CEPO, sí, que son los eh, últimos en entrar, últimos en salir. Perdóneme, últimos en entrar, primeros en salir. ¿Esos son? el CEPO. Y el LIFO, No, LIFO. Gracias. Y está otro que vimos que era el promedio ponderado. Y había uno, el primero que vimos, ¿cómo se llamaba? Identificación.
específica. Entonces, la identificación específica decía que cada producto que entra con ese precio se queda y con ese precio se muere. Es decir, ese precio de ese producto es como yo lo voy a contabilizar dentro de la empresa. Pero es un método muy complicado en general porque yo no le pongo etiqueta a cada producto para saber cuánto vale y de esa manera valorar todo mi producto. Entonces utilizo unos más sencillos, por ejemplo, que los primeros en entrar son los primeros en salir y valoro todos con ese precio hasta que salga el último de ellos. Igualmente, con los últimos en entrar son los primeros en salir, es decir, los productos que entraron de último son como valoro todos mis productos. Y el otro método que hemos visto era el promedio ponderado, que lo que hago es sacar un promedio de cuánto valen todos mis productos y dependiendo de ese promedio, es decir, sumo cuánto vale todo mi stock de productos y lo divido en cuántos hay y lo sumo pues con el precio promedio de todos. De esa manera pues puedo valorar mi inventario de varias maneras. Valga la redundancia, puedo valorar mi inventario pues dependiendo del método que yo escoja o dependiendo del método que tradicionalmente tenga la empresa o dependiendo del método que más se acomode a la empresa, según sea el caso. Muchas veces cuando son empresas muy grandes, lo valoran de todas las maneras y el activo que dé más bajo, porque es conveniente pues tener un activo bajo dentro de la empresa, ese método es el que se va a valorar. ¿Por qué? Porque pues evita los impuestos y demás. Pues trae beneficios para la empresa tener un método y no el otro. Bueno, básicamente es como una introducción a lo que vamos a ver de la logística de aprovisionamiento, la logística de almacenamiento, de qué manera se almacena, cómo son las cajas, cómo son las estivas, cómo son los racks, de qué manera se almacena en los racks, porque no solamente es tengo racks y almaceno como caiga, no. Si lo vamos a almacenar por tamaño, por tipo, si lo vamos a almacenar de acuerdo a lo que a la entrada, es decir, que como entró de últimas, se acomoda de últimas donde haya espacio, si es un método aleatorio. Entonces, hay muchas formas de acomodar el inventario dependiendo de cómo llegue o del tipo de producto que sea. De esa manera, pues, esa va a ser la actividad que van a tener la próxima clase. Entonces, si quiere, copien la pregunta, por favor. Entonces, actividad. Es la pantalla acá. Para escribirles la pregunta y la puedan ver. Entonces, ¿cuáles son los métodos? Entonces, estén viendo ahí la pantalla del computador. ¿Cuáles son los métodos para almacenar los productos en la bodega? Voy a ponerle. Recuerden, estoy hablando de los métodos de almacenamiento. Profe, ¿cuáles son los métodos para almacenar qué? Es que esa letra es muy chiquita.
Ya les aumento la letra. Métodos de almacenamiento. Ya está. Perdón. ¿Cuáles son los métodos de almacenamiento? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa fue la clase de hoy. Me averiguan, por favor, cuáles son los métodos de almacenamiento. Son varios. Tampoco me escriban un tratado de cada uno. No me copien y peguen, no. Solamente me hacen una reseña de cada uno, de qué se trata en sus propias palabras. Bien redactadito y bien bonito. Y esa es la actividad. Y listo, pues terminamos el... ¿La mandamos a su correo, profe, o esa es como para tener ahí para la próxima clase? No, eso todo hay que enviarlo al correo. Todas las actividades que yo dejo se envían al ¿O sea, correo. la fundación? No, al mío, al personal mío. Sí, al Correcto. no, porque no. Claro que yo tengo un correo de la fundación. Si quieren me lo piden también para que lo envíen ahí. Bueno. Gracias, Profe, profesor. esos métodos tienen que ver con el método FIFO, todos esos, ¿sí? No, esos son los métodos de evaluación de inventario. Estos que les puse son los métodos de almacenamiento, de cómo se almacena, cómo llega la mercancía a la empresa y cómo se acomoda dentro de la empresa, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces que tengan una feliz noche, muchísimas gracias por su asistencia y hasta el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.